Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias, bienvenidos a este sector. Hablaremos del Lamborghini blanco que ha llegado al país. He visto a través de las redes sociales una cantidad infinita de fotografías de este Lamborghini. Ahí me enteré que este es uno de los vehículos más caros del mundo, más lujosos, producido exclusivamente en Italia, a veces por encargo, en fin, nuevo por encima de $300,000. No sabemos si el que ha llegado al país, porque llegó, si se trata de un vehículo usado, si se trata de un vehículo flamante, parecería que no. Bueno, en las fotografías se muestra primero el vehículo llegando desde los puertos chilenos, entrando a los recintos aduaneros en La Paz. Sí, entró a un recinto aduanero. Se ve una fotografía en la que aparentemente le han cambiado el tipo energético a un Lamborghini para morirse, porque se le está poniendo una garrafa de gas al Lamborghini, lo que sería un pecado capital. En fin, hay otra fotografía de este mismo vehículo siendo transportado en un camión, luego siendo transportado en un portón para cruzar un río caudaloso, podría ser Chapare el Beni, y también otra fotografía en el que algunos, pues no se sabe quiénes, están probando o paseando en el Lamborghini con la música a todo volumen, una música chicha inaguantable. Bueno, todo esto da un panorama global de que algún narco ha importado el Lamborghini. Como las fotografías vienen de redes sociales, no se sabe bien la autenticidad de estas fotografías, cuál de ellas es correcta y cuál de ellas es Photoshop con el objetivo precisamente de dar esta idea, un Lamborghini en manos de los narcos o de los cocaleros narcos o de los cocaleros vinculados al gobierno, y se le endosó la propiedad de este Lamborghini al dirigente de las 6 federaciones de cocaleros del Chapare, Leonardo Loza. Pero Loza negó categóricamente que este Lamborghini sea de él. Leonardo Loza es un dirigente bastante joven, que es fruto del apogeo de la coca y del MAS, que es ahijado político de Evo Morales y el que encabeza todas las actividades proselitistas del MAS en el Chapare, que se da ínfulas de gran autoridad, en fin. No sería raro que Leonardo Loza sea el dueño de Lamborghini, pero él lo niega categóricamente. Un poquito de esa negación, por favor, María. Yo creo que eso es el nuevo ataque de la derecha boliviana a través de las redes sociales a mi persona y a toda la zona del trópico de Cochabamba, haciendo aparecer un Lamborghini que personalmente no la conozco ni en mis sueños no había conocido. Creo que es el nuevo ataque de la derecha, lamentablemente. Cuando no tienen programa, cuando no tienen propuesta, cuando no tienen alternativa, cuando no tienen discurso, pues atacan a dirigentes así como a mi persona y atacan a la zona como del trópico de Cochabamba. Esa fue la respuesta de Loza. Y luego me remito a esta otra fotografía de quienes están paseando el Lamborghini en la ciudad del Alto. Parecería que agentes aduaneros, porque el vehículo entró al recinto aduanero en el Alto, sacaron de paseo el vehículo, no sé si borrachos, y bueno, sacaron estas fotografías, este video en el que se escucha la música chicha a todo dar, en fin. La aduana hasta el momento
no ha dicho ni mu, no ha abierto la boca cuando es la aduana la que tiene que responder y decir, este vehículo entró tal día, es de fulano de tal, pagó sus impuestos, es modelo tanto, etcétera, etcétera, y dar una explicación de cómo es que este vehículo salió de paseo antes de ser desaduanizado, salió de paseo al parecer conducido por un grupo de empleados de la aduana que se aprovecharon de tener las llaves y de poderlo hacer pasear pues a todo dar por la ciudad del Alto. A la aduana le corresponde una respuesta aclaratoria sobre esta materia. O el Lamborghini entró de contrabando, o es que el Lamborghini no pagó impuestos. Bueno, lo que sabemos es que sí, que entró a recinto aduanero, que pagó impuestos y que salió del recinto aduanero en mal estado, porque al parecer funcionarios de la aduana le dieron un trato injusto al Lamborghini y que pertenece a un empresario cochabambino, no a un narco, sino a un empresario cochabambino que se estaba dando el gustito de llevarse este vehículo y que nunca pensó que este vehículo iba a ser el centro de comentarios y opiniones en las redes sociales. Bueno, al margen del Lamborghini, es bueno decir que el narcotráfico tiene tanta plata que no es para ocultarla debajo del colchón, que aquel que se dedica al narcotráfico y acumula dinero ilegal, lo primero que hace es gastarlo. Y en las zonas donde hay actividad de este tipo, son muy notorios los vehículos lujosos. No será un Lamborghini, pero Toyotas, vagonetas también carísimas, vagonetas 4x4 están pues parqueadas en todas las sendas del Chapare. Es impresionante la cantidad de vehículos, unos chutos y otros no chutos, pero de lujo. El narcotráfico genera dinero y ese dinero es para gastarlo y se lo gasta a manos llenas. En el Chapare y fruto de ahora la nueva actividad y el nuevo mercado del narcotráfico en Bolivia, el gran negocio más que los vehículos son las avionetas. Los Cessnas están de moda, caen Cessnas de matrícula boliviana en el Perú que da calambre y nunca la Dirección de Aeronáutica Civil da una explicación. Para que se caigan en el Perú, primero han tenido que ser importados y se importan Cessnas usados como se importan vehículos usados de cualquier parte del mundo. El gobierno gasta casi 100 millones de dólares, escuche el monto, casi 100 millones de dólares, son 90 y tantos millones de dólares en los últimos años en la lucha contra el narcotráfico. Antes esta lucha era financiada por la DEA. En un gesto de independencia, yo creo que de estupidez política, dijeron no, ya no queremos la plata del narco, somos independientes, ahora vamos a sacar de los impuestos de la gente. Bueno, el Tesoro General de la Nación financia parte de ese monto y otro monto los europeos, como si los europeos fueran muy distintos a los norteamericanos. En todo caso, si se gasta al año 100 millones de dólares en la lucha contra el narcotráfico, es de suponer que el narcotráfico genere muchos más millones que el dinero para que sean combatidos. No se sabe cuánto, pero es evidente que generan muchos millones de dólares y que, entre otras cosas, esta es la explicación de la bonanza económica en el país. Un estudio realizado por un economista, ahora encuentro el nombre del economista, aquí está Armando Cardoso Lozada, quien publicó 2 buenos artículos en la prensa local, señala un cambio en la actividad del narcotráfico
entre los años 70 y ahora. En los 70, dice, el narcotráfico boliviano se dedicaba a exportar a veces hojas de coca hacia Colombia para que allí se fabrique la cocaína, y la cocaína era exportada de Colombia a otros mercados, destino Estados Unidos. Pero eso ha cambiado. Ahora Bolivia, la producción boliviana no se dirige al norte, se dirige al sur. Bolivia se ha convertido en el centro de la exportación, no de hojas de coca, sino de pasta base y de cocaína hacia el Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. El principal proveedor de estos estupefacientes a estos países, que son mercados enormes de consumo y también de reexportación, es precisamente nuestro país. Informe oficial de la FELC es un dato interesante, ¿no? En un año se han descubierto 42 laboratorios de reciclaje, 51 laboratorios de cristalización, es decir, en un año la FELC encuentra 51 laboratorios de cristalización para producir cocaína de alta pureza. ¿Cuántos habrán? ¿Cuántos habrán? Los que ha encontrado 51. De tal modo que estamos hablando de una producción en centenares de laboratorios de cristalización. 42 laboratorios de reciclaje fueron intervenidos. Se destruyeron 4.798 fábricas donde se produce pasta base. Y solo, es decir, la mitad casi, pozas de maceración. Se decomisaron 26 toneladas de droga en un año, de las cuales solo 6 toneladas y un poquito más eran cocaína. ¿Cuánto realmente está exportando Bolivia? Bueno, las cantidades pueden ser saltarinas, pero queda claro que produce mucho dinero. Y con ese dinero, después de leer la historia del Chapo y de seguir su proceso en Nueva York, uno sabe que el narcotráfico es una empresa como cualquier otra, que se utilizan las ganancias para desarrollar una cultura del narcotráfico, pero se utilizan para reciclar nuevamente la propia actividad. Se vuelve a invertir en la compra de cocaína, se vuelve a invertir en el tráfico, se vuelve a invertir en el lavado, en fin, hay una cadena de producción en la que se invierte este dinero. No es que se gana dinero una sola vesita y nunca más, no. El que entra al narco no sale más, y es una actividad que demanda mucha gente en muchos tipos de actividad. Pero hoy día me quería referir especialmente a esta cultura del narcotráfico, ¿no? Si del Chapare salen 28.000 toneladas de hoja de coca, que ya sea en el Chapare un poquito más allá se convierten en pasta base, multiplicando las ganancias, y un poquito más allá en cocaína, hay mucha plata en circulación. Y está claro que esa plata no se invierte directamente en el Chapare. Se tiene que mantener la apariencia de un sector social, si no empobrecido, como era al principio. En el Chapare no se ostenta, salvo los vehículos, que son evidentes, esa riqueza. ¿Dónde se invierte? En Cochabamba. De eso no hay vuelta. En Cochabamba, ¿en qué se invierte? En industrias no. Se invierte en la construcción. En Cochabamba no hay un metro cuadrado de terreno que usted pueda ir y comprar para hacerse su casita, no. Todo ha sido tomado por una nueva industria de la construcción
que es una industria que permite fácilmente el lavado de grandes cantidades de dinero, porque usted invierte en un edificio y luego vende los departamentos. Al recibir el dinero del departamento, su capital, el capital del narcotráfico, ha quedado limpísimo. Usted ya lo puede depositar en el banco y cuando le preguntan procedencia, usted dice venta de departamento. Una maravilla, una maravilla. Bueno, además de los vehículos y la gran industria de construcción, es evidente que hay otros elementos que hacen a una cultura del narcotráfico. Esta cultura se basa en la ostentación, ¿no?, de el dinero que uno tiene. Soy rico, ¿no? Soy nuevo rico. No importa si el vecindario sabe que es rico de narcotráfico, no importa. Igual voy a despertar envidia. Soy rico, entonces hago una casa, ¿no? Hay una arquitectura del narcotráfico, una arquitectura. A veces le ponen leones en las puertas o pilares romanos. En fin, hay una arquitectura con mucho dorado, con espacios de construcción muy grandes, etcétera, 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 porque uno tiene que demostrar esa riqueza. En Cochabamba no es pues la industria avícola, no es la industria manaco, ni hay nuevas industrias fabriles que se hubieran desarrollado y que expliquen el apogeo de la construcción, ¿no? Todos saben que esa procedencia viene del Chapari. En esta cultura narco, los hijos de estos nuevos ricos, claro, no van a cambiar la vida de decenas o tal vez de siglos de miseria. Entonces, no se aumenta el consumo de leche, pero se va al colegio con un celular último modelo. Las fiestas son parte de esa cultura del narcotráfico, fiestas que no duran 2 horas ni 3 horas, sino semanas enteras. Siempre han habido prestes en nuestro país que han durado días, pero creo que hay un cambio cualitativo. Con los prestes duran una semana, pero además se contratan artistas internacionales. Siempre los artistas, algunos, ¿no? Algunos son parte del staff de la mafia y de los que pagan, ponen el dinero sobre la mesa sin regatear, ¿no? Ya la mafia que surgió de la prohibición del alcohol, una prohibición de 13 años en los Estados Unidos, que generó ganancias extraordinarias, la mafia italiana, en fin, también tenía un staff de cantantes. Frank Sinatra, Las Vegas, era la capital cultural de esa mafia que había surgido al calor de la prohibición del alcohol. Bueno, eso es parte de esta cultura narco. Estudiosos de esto dicen, la cultura narco ha penetrado todas las artes y ha roto fronteras porque narcos hay en todas partes. En la China, donde hay un control extraordinario, en esos países donde se fusila a quienes lo agarran con 2 gramos de marihuana, pues igual entran toneladas, kilos de cocaína. El diario de Cádiz en España define la cultura narco: reggaetón, macho y hormonas. Es interesante los narcos en esta ostentación. Escobar en Colombia, en una de esas casas extraordinarias que tenían grifos de oro, bueno, había comprado animales, había comprado hipopótamos. Después de que mataron a Escobar, pues el Estado colombiano, no supo qué hacer con los hipopótamos. Es un problema. Hay otro reporte de prensa interesante en una localidad española que se llama Barbate,
Y dice, ¿no? El reporte de prensa dice, por el centro de Barbate se paseaba, dice, un hombre con un cachorro de tigre. Y él, a raíz de que estaba paseando con su cachorro de tigre, era entrevistado por la prensa, mientras este narco de Barbate, el más buscado en esa localidad, era buscado por la policía. Pero se paseaba con un cachorro de tigre por el centro de la ciudad. Bueno, otro periodista dice, para identificar un narco es muy fácil, solo hay que mirar sus mujeres, sus fiestas y sus autos. Los narcos tienen hasta un santo, narcos mexicanos, Jesús Malverde. Jesús Malverde, un santo de yeso que acompañó en el juicio al Chapo Guzmán. Un reporte de prensa dice que el santo Jesús Malverde está en la sala de la Defensoría y que le ponían velas, pero que luego lo hicieron desaparecer. Jesús Malverde, nacido en Sinaloa, igual que el cartel del Chapo, era un ladrón de hacienda de principios del siglo XX, era un Robin Hood local, robaba las haciendas y luego repartía la plata entre los pobres, y se ha convertido hoy en el santo de los narcos, ¿no? Se vende su esfinge en todas las ferias, bien peinadito, ¿no? Peinadito hacia atrás. Bueno, la cultura del narco ha llegado pues a la novela, novelistas que se especializan solo en historias del narcotráfico, en telenovelas que tienen muchísimo éxito. Una de esas telenovelas, si no me equivoco, colombiana, cuenta la historia de una chiquilla que se prostituye con el objetivo de sacar plata para hacerse operar y hacerse agrandar los senos. ¿Y cuál era el objetivo? Poder vincularse a las esferas del narcotráfico, porque relatan que pues, los narcos tienen mujeres sumamente voluptuosas. Entonces me hace pensar en los gustos de esta cultura, ¿verdad? Y me hace pensar, claro, en doña Gabriela Zapata. ¿Sabe cómo se llamaba esta novela? Se llamaba Sin tetas hay paraíso. Bueno, novelas que siempre han logrado el primer rating, ¿no? La expectativa del público, historias de narcos que al final de cuentas convierten a los narcos crueles y violentos en héroes de estas historias. Las mujeres son parte esencial de la cultura del narcotráfico, usadas de mulas, de amantes, de intermediarias en los negocios, de protección, de informantes, en fin. Hablábamos de que son voluptuosas, pero en el juicio al Chapo se devela que este hombre pues tenía el gusto por niñas, era un pedófilo que compraba, las dopaba, abusaba de ellas, niñitas de 13 años, 14 años, en fin, parece que es parte de esta cultura o de un gusto particular, posiblemente. Las historias de mujeres, pues no solo las usan, sino que también las abusan y las matan. Una historia en otro periódico mexicano a propósito de la historia de un narco que apodaba Rubí. El narco se llama, porque creo que sigue con vida, Sergio Barraza. Resulta que Sergio Barraza asesinó a una jovencita a la que había violado y prostituido, una chiquilla de apenas 16 años. La había matado y hecho desaparecer.
La madre Mariela no le dio tregua hasta que lo detuvieron y lo procesaron. En el proceso, Rubí confesó el asesinato y no solo eso, sino que llevó a la fiscalía al lugar donde la había enterrado. Pero, oh sorpresa, los jueces que procesaban a Rubí lo liberaron por falta de pruebas. La madre Mariela no se conformó y en Chihuahua salía todos los días a protestar ante la Corte de Justicia, a pedir justicia, a reclamar, hasta que un día apareció un vehículo, de allí salió una metralleta y le pegaron un tiro en la cabeza. El narcotráfico es eso, violencia, violencia. Existe otro periodista que relata qué es el narcotráfico. Dice, pone y derriba gobiernos, compra y vende conciencias, toma la vida de las familias y de naciones enteras. La cultura narco es la cultura del nuevo milenio. Todos los días se arrojan cadáveres, ordenados entre decapitados y severamente mutilados. Sí, el narcotráfico es violencia, violencia que además está vinculada a otros negocios ilegales, todos los negocios ilegales, pero sobresalen el secuestro, que es una de las actividades más crueles porque se juega con el dolor de las víctimas, y con la trata de blancas, el secuestro de niñitas para las redes de prostitución. En fin, es de lo peor, la violencia. En nuestro país ya tenemos algunos ejemplos de esto, pero parece que los narcos de los carteles que el gobierno niega que operan en el país, pero que se han producido detenciones que comprueban que sí operan en el país, como Jalisco Nueva Generación, que es el cartel de narcotraficantes mexicano, que es un cartel globalizado, moderno, que invierte en negocios, en supermercados, todos legales, para lavar y para asentarse. Han llegado a Rosario, Argentina. Uno de los capos, uno de los hermanos, que son muchos hermanos los del cartel de Jalisco Nueva Generación, estuvo viviendo en Bolivia. Recordarán que fue detenido en el Brasil Fortaleza con un carnet de identidad boliviano. Y bueno, acaban de detener al narco más buscado en la Argentina, lo detienen en nuestro país, en fin. Y narcotraficantes en las cárceles vecinas, narcotraficantes bolivianos, desde las mulas o las hormiguitas, ¿no?, del tráfico pequeño, que caen en las fronteras o no en las fronteras, pero en países vecinos. Bueno, las cárceles están llenas de bolivianos que se han dedicado al narcotráfico, y nuestras cárceles están llenas también de este mismo tipo de actividades, pero el gobierno sigue negando la existencia o que estos carteles grandes, globalizados, estén operando en el país. Pero estos carteles, al parecer, tienen en Bolivia una especie de piedra libre. Vienen aquí no a desatar la violencia que la hacen en sus propios países, en Colombia, en México, en Centroamérica, en la Argentina, donde hay una violencia pero increíble desatada por el narcotráfico y las guerras entre las bandas de narcotráfico. El narcotráfico no perdona una insinuación de traición, pues no, los barren a todos sin piedad. Desde los bebés que puedan estar en la vivienda, pasando por los viejos, mujeres, matan a todos, no tienen ningún problema, los descuartizan, como decía esta definición de un periodista mexicano, los descuartizan y los botan
en fin, fosas comunes, ¿no? De 60 muertos en cada fosa común, o más. En fin, en Bolivia esta violencia está relativamente administrada. Excepcionalmente aparece un abogado muerto, que alguien contrata a un sicario y lo matan en su despacho. Esto no lo habíamos visto antes, pero que de vez en cuando aparece en la cuneta un muerto y que evidentemente parece una vendetta del narcotráfico, aparece, pero no en la magnitud de otros países. Y los narcos quieren un lugar de piedra libre, un lugar para acopiar, un lugar para sacar la materia prima, sacar la cocaína y distribuirla, y es en esa distribución y en esa venta y en ese blanqueo donde más violencia se produce. Bolivia está en el epicentro de toda esta actividad tenebrosa, pero lo que me interesa resaltar es esta cultura de la ostentación. Ningún narco quiere aparentar pobreza, no, todo narco, ¿verdad?, se pone cadenas de oro, llena las manos de anillos de oro. Lo primero que se compra es un gran vehículo, no será este Lamborghini, pero se compra un Toyota 4x4, y para que todo el vecindario lo note, prende los parlantes a todo volumen para que cuando llegue no pase inadvertido, ¿verdad? Bueno, esto me hace pensar, y ya antes de despedirme, que esta lógica, esta cultura de la ostentación, un poco es la columna vertebral de las prioridades de nuestro gobierno, ¿no? No se priorizó como la leche para los niños, no, se priorizó la ostentación del celular. Entonces, el gobierno no gastó nuestra plata en salud, no gastó en equipos para curar a los enfermos de cáncer, porque eso, ¿quién lo ve? ¿Quién va a aplaudir eso? Nadie, ¿no? Hay que mostrar, y entonces se hace un palacete de 28 pisos. Ya no se viaja ni siquiera en vehículos blindados, se viaja en helicóptero, ¿no? No nos vamos a ir con cosas pequeñitas. Entonces esta pirámide que parece irracional por parte del gobierno cobra algún sentido al decir, bueno, es posible que esta nueva cultura que ha tomado la pantalla chica con las telenovelas, el cine, los corrillos mexicanos, la música, el reggaetón, ha tomado todo en todos los ámbitos a nivel internacional. Bueno, ese gusto, no digo que sean narcos, pero ese gusto, ¿verdad?, de ostentación posiblemente sea el que marca el norte de las inversiones en el país. No se invierte en un centro de salud equipado, un centro de salud que atienda las penurias del pueblo. No se gasta en un equipo de fútbol para los que van a ir a chupar, para los que van a ir a disfrutar, porque es la cultura del gozo, ¿verdad?, del disfrute, de la ostentación, aunque esto dure poco, porque la vida de los narcos no es larga. Me despido de ustedes, muchas gracias, y mañana estaré con ustedes con un nuevo informe especial. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.